Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este video nuevamente les voy a enseñar un efecto que se hace con el Photoshop. Vamos a suavizar la piel de la persona que se ve en esta fotografía. Yo no soy de la idea, de hecho no me gusta, editar tanto la piel que quede falsa. Creo que cierta textura, cierto grano en la piel le da mucho más realismo. Pero como les digo, vamos a ver este efecto en el Photoshop y va a permitir eliminar imperfecciones en la piel y dejarla más lisa. Así que los invito a que pasemos al computador para que vean cómo se hace este efecto. Como pueden ver, ya estamos en Photoshop. Comenzamos con la herramienta lazo, le damos de calado un píxel. Vamos a usar un sistema que es un poco más laborioso para que aprendan a usar bien las capas de Photoshop. Comenzamos con el lazo, seleccionando imperfecciones de la piel. Luego vamos a copiar, pegamos y aquí pueden ver cómo se creó una capa sobre la de fondo. Seleccionamos la de fondo para seguir seleccionando imperfecciones. Vamos nuevamente a edición, ya copiamos y aquí pegamos. Y ahí pueden ver que se creó otra capa. Volvemos a seleccionar otra imperfección, edición, copiar o comando C y pegar comando V corta. Así con el teclado es más rápido. Aquí pueden ver que hay otra capa. Volvemos a seleccionar otra imperfección. Repetimos los pasos. Y tenemos una capa adicional. Seleccionamos la de fondo. Ahora seleccionamos la de arriba, la segunda, la tercera y la cuarta. Y las combinamos, todas las capas. Ahí pueden ver que tenemos solamente una capa y la de fondo. Y ahora con el tampón de clonar, aquí buscamos el ajuste que sea un poquito más grande que la imperfección en general. Le damos un poco de suavidad, 20% anda bien, puede ser un poco menos inclusive. Aquí seleccionamos todas las capas. Al tampón clonar le bajamos la opacidad a un 50% aproximadamente. Y vamos clonando de una parte de la piel que tenga un tono parecido al que tiene la imperfección. Aquí ajustamos nuevamente el tamaño en base al tamaño de la imperfección. Aquí seguimos dándole ese ajuste de tamaño y clonando de un tono parecido, de una parte de la piel que esté sana, para que no se note el clonado. Aquí en los bordes es un poco más complicado lograr un buen resultado, pero se consigue, se puede hacer. Como ven aquí en el video, ¿se fijan? Que ahí se va corrigiendo, lo estoy corrigiendo y ahí ya quedó bastante bien. Terminamos de retocar el mentón y ahora oculto la capa de arriba para que vean que las imperfecciones en la de abajo se mantienen. Ahí la vuelvo a dejar visible en la de arriba para que vean cómo se ve la piel. Ahora acoplamos la imagen. Ahí ven que solamente quedó una capa y esto está listo. Así que ahora no nos queda más que guardar.
Ahora les voy a mostrar cómo se puede hacer más rápido esto, usando solamente una capa sobre la de fondo, ¿ok? Aquí duplicamos la capa, le ponemos OK, ahí pueden ver que ya está la capa encima de la de fondo, y seguimos con el tampón de clonar, eliminando las imperfecciones de la piel. Estos pequeños puntos que ven aquí los vamos a eliminar y será más rápido que en el caso anterior. Seguimos eliminando puntos para que la piel quede mejor. Como les decía al comienzo, no me interesa eliminar totalmente las imperfecciones de la piel porque queda muy falso el resultado. Junto las dos capas, dejándolas solamente en una. ¿Qué les pareció el efecto? ¿Les gustó? Si es así, los invito para que ensayen cómo realizar este efecto para que puedan alisar la piel de la gente que fotografíen. Que estén muy bien y nos vemos en otro capítulo. Hasta luego.